El jeque rechaza a su esposa en el matrimonio concertado, pero ella conquista el mundo y su corazón, en las tierras doradas de Zahirán, donde las dunas se extienden infinitamente como olas congeladas en el tiempo y los palacios se alzan como joyas preciosas contra el cielo azul cobalto. Nació una promesa que cambiaría dos vidas para siempre. Era el otoño de 1995, cuando las familias al-Mansuri y al-Rashid sellaron un acuerdo ancestral durante el Festival de las Cosechas, uniendo sus destinos a través del matrimonio de dos criaturas, Laila, de apenas 8 años, hija primogénita de los al-Mansuri, y Khalil, de 10 años, heredero único de los poderosos al-Rashid. La ceremonia del compromiso tuvo lugar en el gran salón del Palacio al-Rashid, decorado con tejidos de seda carmesí y oro, donde las dos familias más influyentes de Zahirán se reunieron bajo la luz de 1000 velas perfumadas con aceite de sándalo. Los dos linajes controlaban las arterias comerciales más vitales del país desde hacía más de 3 siglos. Los al-Mansuri dominaban el comercio de especias exóticas, tejidos finos de la India y joyas preciosas que llegaban a través de las rutas del mar, mientras que los al-Rashid controlaban las minas de oro de las montañas del norte, las refinerías de petróleo y las rutas marítimas que conectaban Zahirán con los mercados europeos. El patriarca al-Rashid, un hombre de barbas grises y ojos penetrantes como águilas del desierto, alzó su copa de plata maciza y declaró solemnemente que aquella unión sería bendecida por Alá y traería prosperidad eterna a sus casas. Khalil al-Rashid y Laila al-Mansuri serían unidos cuando ella cumpliese 18 años, sellando para siempre la alianza entre sus sangres. El eco de su voz reverberó por las bóvedas del salón mientras los invitados gritaban su aprobación y los tambores tradicionales resonaban por la noche. Laila, sentada entre las mujeres de la familia en cojines de terciopelo azul turquesa, observaba todo con ojos muy abiertos de curiosidad infantil. Su vestido de seda rosa bordado con hilos dorados la hacía parecer una muñequita de porcelana, pero había una inteligencia precoz en su mirada que impresionaba a los adultos. No comprendía completamente el significado de aquel ritual, pero grabó cada detalle en la memoria: el olor del incienso quemándose, el sonido de las monedas de oro tintineando en las bandejas, el rostro serio de Khalil al otro lado del salón. Khalil, por su parte, vestido con una jalaba blanca inmaculada y un pequeño turbante bordado, intentaba mantener la postura erguida que su padre exigía, pero sus ojos de niño de 10 años brillaban con una mezcla de nerviosismo y emoción. Durante la ceremonia, cuando las familias intercambiaron regalos simbólicos, un collar de perlas del Golfo para Laila y una daga ceremonial con puño de marfil para Khalil, él la miró directamente por primera vez aquella noche. Laila sonrió tímidamente y él sintió que se le coloreaban las mejillas, escondiendo el rostro detrás del turbante para asombro divertido de sus primos. Tras el banquete que se extendió hasta el amanecer, con platos tradicionales como cordero asado con especias, arroz con azafrán y dulces de dátil y pistacho, Khalil se acercó a Laila en los jardines iluminados por farolillos de papel de colores. Con la seriedad cómica de un niño tratando de imitar a los adultos, le ofreció una rosa blanca del jardín de su madre y le dijo que cuando crecieran, cuidaría bien de ella. Laila guardó la rosa entre las páginas de su libro de poesías favorito, donde permanecería durante años como símbolo de aquella promesa inocente. Los años siguientes crearon una expectativa romántica en el corazón de Laila que solo alimentó sus sueños adolescentes. En los jardines perfumados del Palacio al-Mansuri, entre rosales antiguos traídos de Persia y fuentes de mármol blanco esculpidas por artesanos damasenos, creció siendo preparada meticulosamente para ser la esposa perfecta de un futuro jeque. Su educación fue dirigida por los mejores preceptores de Zahirán y de países vecinos. Aprendió árabe clásico, francés, inglés, hindi, urdu y farsi, con profesores nativos que moraban en el palacio durante meses para garantizar su fluidez perfecta. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer con clases de caligrafía árabe, donde aprendía a dibujar las letras sagradas con la misma gracia con que danzaba.
Sus tardes se dedicaban al estudio de historia mundial, política internacional, economía y diplomacia, con un ex embajador francés que se convirtió en su mentor intelectual. Por las noches, practicaba el oud con un maestro sirio ciego que le enseñó que la música era el lenguaje universal del alma y danzaba las danzas tradicionales de Sahiran con una instructora que había sido bailarina de la corte real en su juventud. Pero la educación de Laila iba mucho más allá de las habilidades aristocráticas convencionales. Su madre, Amira al-Mansuri, una mujer adelantada a su tiempo que había estudiado medicina en París antes del matrimonio, insistió en que la hija comprendiese el mundo más allá de los muros del palacio. A los 15 años, Laila ya acompañaba a su madre en visitas a los barrios pobres de Sahiran, distribuyendo medicamentos y alimentos, aprendiendo que el privilegio llevaba consigo la responsabilidad social. Una verdadera jeque, explicaba Amira mientras observaba a la hija, consolando a una criatura huérfana. Gobierna no solo a través del poder, sino a través del amor de su pueblo. El respeto no se hereda, hija mía, se conquista a través de acciones. Estas lecciones moldearon el carácter de Laila de forma profunda. A los 16 años, ya hablaba 6 idiomas con fluidez. Tocaba el oudé como una virtuosa. Danzaba con la gracia de una gacela del desierto y poseía conocimientos de política internacional que impresionaban a diplomáticos experimentados. Pero más importante que todo eso, desarrolló un corazón generoso y una mente brillante que la harían respetada mucho más allá de los muros dorados del palacio. En sus sueños adolescentes, cuidadosamente alimentados por las cartas que Khalil enviaba esporádicamente desde Londres, se lo imaginaba como el príncipe de los cuentos árabes que su abuela paterna contaba durante las noches cálidas de verano en la terraza del palacio. Las cartas eran formales y educadas, pero ella leía entre líneas que tal vez no existían, buscando señales de afecto en las palabras cuidadosamente escogidas. Guardaba cada carta en una caja de madera de sándalo, releyéndolas a la luz de velas hasta memorizar cada palabra. Sus recuerdos de Khalil eran fragmentarios pero preciosos, el niño de ojos oscuros y sonrisa traviesa que le ofrecía dulces de dátil durante los festivales familiares, que le había enseñado a remontar cometas de colores en los jardines, que una vez la defendió cuando primos mayores se burlaron de su acento infantil. Estos fragmentos dorados alimentaban fantasías románticas que crecieron junto con ella durante toda la adolescencia, creando una imagen idealizada del hombre que regresaría para casarse con ella. Khalil, entretanto, siguió un camino completamente diferente. A los 15 años, con el cuerpo estirado por la adolescencia y la mente bullendo con cuestionamientos sobre tradiciones familiares, partió hacia Londres una mañana gris de invierno, llevando apenas 2 maletas de cuero y un corazón lleno de ambiciones. Sus padres creían que la exposición a la cultura occidental, combinada con una educación de primera clase, haría de él un líder más eficaz en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. La prestigiosa Escuela de Economía de Londres se convirtió en su nuevo hogar durante 5 años transformadores. Inicialmente, Khalil sufrió con el choque cultural, los inviernos brutalmente fríos que helaban sus huesos acostumbrados al calor del desierto, la comida sin condimentos que le parecía insípida, la soledad de estar lejos de todo lo que conocía. Sus compañeros británicos lo veían como una curiosidad exótica, el príncipe árabe rico que hablaba inglés con acento melodioso y pagaba sus cuentas con transferencias bancarias de cantidades que ellos solo veían en películas. Pero Khalil era inteligente y adaptable. Gradualmente aprendió a navegar en la sociedad londinense, frecuentando los clubes correctos, haciendo las conexiones apropiadas, moldeando su personalidad para encajar en los patrones occidentales de éxito. Estudió administración de empresas y diplomacia internacional con una dedicación obsesiva, graduándose entre los primeros de la promoción y siendo aceptado en un programa de maestría en negocios internacionales. Durante esos años formativos, el niño cálido y juguetón de Sahiran fue gradualmente sustituido por un joven sofisticado, calculador y emocionalmente distante. Londres le enseñó que manifestar emociones era señal de debilidad, que las relaciones deberían ser estratégicas y que los matrimonios concertados eran reliquias anticuadas de sociedades atrasadas.
Absorbió estos valores con la misma intensidad con que una vez absorbiera las historias de su abuelo sobre los grandes comerciantes del desierto. Sus experiencias románticas en Londres reforzaron estos nuevos valores. Salió con Emma, una compañera de clase de cabellos rubios y ojos azules como el cielo de invierno, que lo introdujo al concepto occidental de amor libre y relaciones sin compromiso. Después llegó Sofía, una italiana estudiante de arte que le enseñó sobre pasión física sin complicaciones por obligaciones familiares. Cada relación temporal construía una barrera más entre él y las tradiciones de Sahiran, especialmente la promesa de matrimonio con una prima que apenas recordaba. En sus cartas para casa, escritas puntualmente una vez al mes, Khalil nunca mencionaba esas novias ni sus sentimientos crecientes de repulsión por la idea de un matrimonio concertado. Escribía sobre sus estudios, sus notas excelentes, sus perspectivas de carrera, pero evitaba cuidadosamente cualquier mención a Laila o a los planes matrimoniales que sabía que sus padres estaban elaborando en detalles cada vez más específicos. Durante las vacaciones de verano, cuando debería regresar a Sahiran, encontraba excusas para permanecer en Londres, prácticas en bancos de inversión, cursos de verano, viajes de estudio por Europa. Cada verano perdido aumentaba la distancia emocional entre él y su tierra natal, como si pudiera disolver sus obligaciones familiares a través de la ausencia física. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Laila florecía como una rosa del desierto que finalmente había encontrado su estación. A los 20 años, se había convertido en una mujer de belleza extraordinaria que hacía que los visitantes del palacio se parasen a media frase cuando ella entraba en una sala. Sus ojos almendrados, del color de la miel dorada al sol, guardaban una profundidad que reflejaba sabiduría mucho más allá de sus años. Su piel tenía el tono dorado perfecto del atardecer sobre las dunas, y sus cabellos negros como la noche del desierto caían en ondas sedosas hasta la cintura cuando los soltaba de los elaborados peinados que usaba en público. Pero era su personalidad lo que realmente la distinguía entre las mujeres de la alta sociedad de Sahiran. Laila poseía una combinación rara de fuerza interior inquebrantable y compasión genuina que la hacía magnética para todos a su alrededor. Su inteligencia afilada era templada por una humildad que hacía que hasta los críticos más severos se rindiesen a su encanto natural. A los 19 años, ya había asumido la administración completa de las obras benéficas de la familia Al-Mansuri, transformando iniciativas caritativas tradicionales en programas modernos y eficientes que verdaderamente cambiaban vidas. Estableció la primera escuela para niñas en una región rural donde la educación femenina era considerada innecesaria, enfrentando la resistencia de líderes tribales conservadores con una diplomacia firme pero respetuosa que eventualmente conquistó hasta a los más reticentes. Sus centros médicos móviles, equipados con los más modernos equipos médicos importados de Alemania y Japón, llevaban cuidados de salud a aldeas remotas donde la gente nunca había visto a un médico. Laila no se contentaba con solo financiar estos proyectos, los visitaba personalmente, aprendiendo los nombres de los niños atendidos, siguiendo casos complejos, garantizando que cada programa funcionase con la eficiencia de un reloj suizo. El pueblo de Sahiran rápidamente la adoptó como su propia hija. En las calles del mercado central, comerciantes la saludaban con sonrisas genuinas y ofrecían sus mejores mercancías como regalos, rechazando el pago aun cuando ella insistía. Los niños corrían detrás de su coche oficial cuando visitaba barrios pobres, gritando Laila con adoración pura en los ojos. Los hombres mayores, normalmente reservados con mujeres jóvenes, la saludaban con respeto profundo, llamándola hija de nuestro corazón. La prensa internacional también comenzó a notar a la joven que estaba revolucionando silenciosamente las normas sociales en un país conservador del Golfo Pérsico. Revistas europeas publicaron perfiles sobre la princesa progresista de Sahiran y fue invitada a conferencias sobre derechos de las mujeres y desarrollo sostenible en París, Roma y Ginebra. Cada aparición pública aumentaba su confianza y expandía su visión de lo que podría alcanzar como jeque. Pero aún en medio de todos esos éxitos, una parte del corazón de Laila
permanecía reservada para el hombre que un día regresaría para casarse con ella. En las noches solitarias, cuando terminaba de trabajar en sus proyectos y se retiraba a sus aposentos privados, sostenía la rosa reseca que Khalil le había dado en la infancia, ahora prensada entre las páginas amarillentas de un libro de poesía de Rumi, y se preguntaba cómo sería finalmente conocerlo como hombre hecho. Sus amigas más cercanas, hijas de otras familias aristocráticas, frecuentemente la cuestionaban sobre su paciencia con un novio ausente. «¿Por qué no pides a tus padres que cancelen el compromiso?», preguntaba Amina, hija del ministro de Finanzas, durante un té de la tarde en los jardines. «Podrías casarte con cualquier hombre de Sagiran o del mundo». «¿Por qué?», respondía Laila con la serenidad que se había convertido en su marca registrada. «Creo que algunos destinos merecen la pena esperar. Khalil y yo fuimos prometidos cuando éramos criaturas inocentes. Si nuestros corazones adultos consiguen encontrar amor en lo que fue decidido por nuestras familias, será más hermoso que cualquier romance elegido por capricho». Esta respuesta siempre silenciaba a sus amigas, pero internamente Laila luchaba con dudas que crecían cada mes de silencio prolongado. Las cartas de Khalil se habían vuelto cada vez más raras y formales, llegando apenas en fechas obligatorias como cumpleaños y fiestas religiosas. En las entrelíneas de su prosa educada pero fría, comenzaba a detectar una resistencia que la inquietaba durante noches de insomnio. La llamada final llegó como un vendaval en el otoño de 2000. El viejo jeque Rashid al-Rashid, patriarca de la familia y padre de Khalil, sufrió un ataque cardíaco durante una reunión de negocios en Riad. Aunque los médicos consiguieron estabilizar su condición, el susto sirvió como un recordatorio brutal de la mortalidad. A los 73 años, con cabellos completamente blancos y manos temblorosas que una vez controlaron imperios comerciales, convocó al hijo único de vuelta a Sahiran con una orden que no admitía discusión. «Ven a casa inmediatamente, quiero ver a mi nieto antes de encontrar a mi creador». Khalil recibió la noticia en su apartamento de lujo en Mayfair, un espacio minimalista de cristal y acero que reflejaba perfectamente su personalidad adquirida, fría, moderna, desprovista de cualquier recuerdo sentimental de casa. Estaba revisando informes financieros para un proyecto de desarrollo inmobiliario en Dubái cuando sonó el teléfono, llevando la voz frágil de su padre a través de miles de kilómetros. La conversación duró apenas 10 minutos, pero cada palabra fue como un martillo, construyendo las barras de una prisión alrededor de su libertad cuidadosamente cultivada. «Tu tiempo de juegos ha terminado, hijo mío», dijo el jeque Rashid, con la autoridad que décadas de liderazgo habían grabado en su voz. «Laila al-Mansuri se ha convertido en una mujer excepcional. Te ha esperado con paciencia y dignidad mientras tú aprendías sobre el mundo. Ahora es hora de honrar nuestros compromisos y asumir tus responsabilidades como mi heredero». «Padre», Khalil intentó argumentar, su voz sonando extraña en árabe tras años hablando principalmente inglés. «Los tiempos han cambiado. Los matrimonios concertados son antiguallas. Yo ni siquiera conozco a esa mujer». «La conocerás», interrumpió su padre con firmeza que no admitía contestación. «Y te casarás con ella dentro de 3 meses, conforme planeado hace años. Esta discusión ha terminado, Khalil. O vuelves a casa como mi hijo y heredero, o permaneces en Londres como un extraño que una vez llevó mi nombre». El ultimátum resonó en el apartamento silencioso después de que la llamada terminase. Khalil permaneció sentado durante horas, observando las luces de Londres encenderse a través de las ventanas de cristal, sintiendo el peso de 25 años de expectativas familiares desplomándose sobre sus hombros. Había probado la libertad occidental, y ahora se sentía como un pájaro siendo forzado de vuelta a una jaula dorada que ya no reconocía como hogar. Pero las raíces familiares y culturales eran más profundas que 5 años de educación europea. En las semanas siguientes, mientras organizaba sus asuntos en Londres, Khalil luchó con una tormenta interna de resentimiento, obligación y una curiosidad reacia sobre la mujer que sería forzado a llamar esposa. Sus pesquisas discretas sobre Laila, a través de amigos de la familia y artículos de prensa que encontró online,
pintaron el retrato de alguien muy diferente de la esposa sumisa y tradicional que había imaginado. Las fotografías más recientes de ella la mostraban en inauguraciones de hospitales, conferencias educacionales y eventos benéficos, siempre impecablemente vestida, sonriendo con calor genuino, rodeada por gente que claramente la adoraba. Había una confianza en su postura, una inteligencia en sus ojos, que lo perturbaron de formas que no conseguía articular completamente. Esta no era la niña tímida que vagamente recordaba de los festivales de la infancia, sino una mujer formidable que había construido su propia reputación y poder. El viaje de regreso a Zahiran fue una odisea emocional de 14 horas que condensó años de conflicto interno en un vuelo transatlántico. Khalil ocupó su butaca de primera clase en el Boeing 777 de Gulf Air, intentando leer informes financieros, pero su mente constantemente derivaba hacia recuerdos fragmentados de su infancia en el desierto y especulaciones sobre el futuro que lo esperaba. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto internacional de Zahiran, el calor familiar del desierto lo golpeó como una bofetada física al salir de la cabina con aire acondicionado. El cielo era de un azul profundo que había olvidado que existía, tan diferente de los cielos grises de Londres. El olor del aire, una mezcla de arena caliente, especias del mercado cercano y la sal del Golfo Pérsico, despertó recuerdos sensoriales que habían permanecido dormidos durante años. Su padre lo esperaba en el área VIP, acompañado por una comitiva de funcionarios gubernamentales y empresarios. El jeque Rashid había envejecido visiblemente desde la última vez que Khalil lo viera, sus cabellos ahora completamente blancos y sus manos temblando ligeramente, pero sus ojos aún brillaban con la inteligencia férrea que construyera un imperio comercial. El abrazo entre padre e hijo fue formal pero cargado de emoción contenida, observado por cámaras de periodistas que documentaron el regreso del heredero pródigo. El Palacio Al-Rashid se alzaba majestuoso contra el cielo rosado del atardecer, cuando el convoy de Mercedes blindados finalmente pasó por los portones ornamentados. Las torres octogonales, ornamentadas con caligrafía árabe dorada, los muros blancos como la nieve que reflejaban la luz del sol poniente, los jardines internos con palmeras centenarias que habían sido testigos de generaciones de su familia, todo parecía simultáneamente familiar y extraño, como revisitar un sueño medio olvidado. Su madre, Sultana Al-Rashid, lo esperaba en el gran hall de entrada, sus joyas tradicionales tintineando suavemente mientras corría para abrazar al hijo que no veía desde hacía 2 años. Sus lágrimas de alegría contrastaban con la expresión controlada de Khalil, que saludó a los padres con la educación formal aprendida en salones londinenses, pero sin el calor emocional que ellos esperaban y merecían. Durante la cena de bienvenida en el salón principal, servida en platos de oro macizo, que pertenecían a la familia desde hacía 3 siglos, la tensión era palpable, a pesar de los esfuerzos de su madre para mantener la conversación animada. Los platos tradicionales, cordero asado con especias, arroz con azafrán y castañas, hummus preparado según recetas secretas de la familia, parecían extraños al paladar de Khalil después de años de comida occidental. Cuando Sultana mencionó entusiasmada los preparativos del matrimonio, describiendo el vestido de novia que estaba siendo bordado a mano por artesanas de Damasco y los arreglos florales que incluirían rosas importadas de Ecuador, Khalil finalmente explotó con la frustración acumulada de semanas. Madre, haré lo que debe hacerse por honor de nuestra familia y por respeto a mi padre, pero no esperéis de mí más que eso. Este matrimonio es una obligación que cumpliré, no una celebración. Sus palabras heladas cayeron sobre la mesa, como piedras arrojadas a un lago tranquilo, creando ondas de choque que se extendieron por el silencio incómodo. Sultana bajó los ojos hacia el plato, sus manos temblando ligeramente al ajustar los anillos de esmeralda que llevaba. El jeque Rashid mantuvo su expresión impasible, pero sus dedos se cerraron en puño sobre la mesa de caoba pulida. Khalil, su madre intentó suavemente, Laila es una joven excepcional. Si tú apenas. No quiero saber de ella. Él interrumpió con crueldad que lo sorprendió hasta él mismo. Cumpliremos nuestros deberes familiares, pero eso es todo.
No alimentéis fantasías sobre romance o felicidad matrimonial. Esto es negocio, no amor. En los días siguientes, Khalil se comportó como un extraño frío en su propia casa. Se negó categóricamente a participar en cualquier discusión sobre los preparativos matrimoniales, pasando horas encerrado en su despacho reformado, que había sido modernizado con equipos de comunicación que lo mantenían conectado con sus intereses comerciales internacionales. Evitaba el jardín de rosas de su madre, donde solía jugar cuando niño, como si los recuerdos felices fuesen contaminación que debía evitarse. Cuando se le preguntaba si deseaba visitar a Laila antes del matrimonio, conforme mandaba la tradición que permitía a los novios conocerse mejor en las semanas anteriores a la ceremonia, respondía con frialdad cortante: «Eso sería innecesario e hipócrita. Nos conoceremos lo suficiente después de la ceremonia para cumplir nuestras obligaciones sociales». Sus padres observaban esta transformación con corazones partidos. El hijo cálido y afectuoso que había partido hacia Londres 5 años antes había regresado como un extraño civilizado, pero emocionalmente muerto. Sultana lloraba en privado, preguntándose dónde habían errado en la educación del hijo. El jeque Rashid, hombre práctico acostumbrado a resolver problemas a través de determinación y recursos, se encontraba impotente ante el rechazo emocional del heredero que había esperado ansiosamente. En el Palacio Al-Mansuri, al otro lado de la ciudad vieja, Laila sentía el peso del cambio en el aire como un animal salvaje presintiendo una tormenta distante. Las mujeres de la familia Al-Rashid, que venían a visitarla para discutir detalles finales de la ceremonia, el menú del banquete, la música que sería tocada durante la fiesta, las joyas ancestrales que usaría, parecían extrañamente incómodas y evasivas cuando hacía preguntas naturales sobre Khalil. «¿Cómo está después de tantos años en Londres?», preguntó inocentemente, durante una sesión de prueba del vestido de novia, una creación de seda blanca bordada con hilos de oro y perlas que había llevado 6 meses completar por un atelier especializado en ropas de corte real. «Está diferente», respondió Sultana Al-Rashid diplomáticamente, ajustando uno de los hilos de perlas en el velo con manos que temblaban imperceptiblemente. «Londres lo ha madurado mucho». «¿Diferente cómo?», Laila insistió gentilmente, percibiendo la vacilación en la voz de la futura suegra. «Más serio», fue la respuesta cuidadosa. «Más centrado en negocios. Ya sabes cómo son los hombres cuando asumen grandes responsabilidades». Pero Laila era demasiado inteligente para no percibir los matices no dichos en la conversación. Durante un almuerzo con sus primas más cercanas, oyó susurros que no fueron destinados a sus oídos. «Está furioso con el matrimonio. Dijo que lo hará solo por obligación. Ni siquiera quiere conocerla antes de la ceremonia». Las palabras la golpearon como puñaladas físicas, pero años de educación aristocrática le habían enseñado a mantener la compostura aun cuando su mundo interior se desmoronaba. Aquella noche, sola en sus aposentos decorados con alfombras persas antiguas y cojines de terciopelo azul, se permitió llorar por las ilusiones perdidas y por los sueños románticos que habían alimentado su alma durante toda la adolescencia. La rosa reseca de su infancia, guardada durante más de una década entre las páginas del libro de Rumi, pareció marchitarse aún más cuando la sostuvo entre los dedos temblorosos. El niño dulce que le había ofrecido aquella flor se había convertido en un extraño hostil que la rechazaba antes incluso de conocerla como mujer hecha. La promesa susurrada en los jardines, «Cuidaré bien de ti», ahora sonaba como una cruel ironía del destino. Pero Laila poseía una fuerza interior que había sido forjada a través de años de liderazgo y responsabilidad social. Después de una noche de lágrimas purificadoras, secó los ojos, peinó los cabellos con la elegancia habitual y tomó una decisión que definiría no solo su matrimonio, sino el resto de su vida. Entraría en aquella unión con su dignidad absolutamente intacta. Si Khalil al-Rashid no podía amarla, al menos la respetaría. Si no podía verla como una esposa deseable, se convertiría en tan extraordinaria que su indiferencia parecería tontería para todo el mundo. Sería una jeque ejemplar no por sumisión desesperada, sino por fuerza propia y excelencia incuestionable.
«Puede rechazar mi corazón», susurró a su reflejo en el espejo de plata ornamentado que había pertenecido a su abuela, «pero no podrá ignorar mi valor». Los preparativos para la ceremonia de matrimonio se aceleraron en las semanas finales, transformando toda la ciudad de Sahiran en un centro de actividad frenética. Artesanos trabajaban día y noche, decorando los dos palacios y el camino entre ellos con tejidos de seda importados de China, flores exóticas traídas de plantaciones tailandesas y lámparas de cristal veneciano que crearían una atmósfera de cuento de hadas. La ceremonia en sí sería un evento de 3 días que combinaría tradiciones ancestrales de Sahirán con toques de elegancia internacional que reflejarían el estatus cosmopolita de ambas familias. El primer día sería dedicado a las celebraciones separadas, mujeres reunidas en el Palacio Al-Mansuri para la fiesta de Henna de Laila, hombres congregados en el Palacio Al-Rashid para rituales tradicionales con Khalil. El segundo día sería la ceremonia religiosa formal realizada en la gran mezquita de Sahirán, seguida por una recepción para 1000 invitados en el centro de convenciones que había sido especialmente decorado para la ocasión. El tercer día sería una fiesta íntima solo para familias en el Palacio Al-Rashid, donde los recién casados finalmente vivirían juntos. La lista de invitados se leía como un quién es quién del mundo árabe y de la comunidad internacional de negocios, jeques de países vecinos, embajadores europeos, magnates del petróleo, estrellas de cine de Egipto y Líbano, y empresarios cuyas fortunas rivalizaban con pequeños países. La seguridad fue coordinada por una empresa privada que normalmente protegía a jefes de Estado, con francotiradores posicionados discretamente en los tejados y detectores de metal camuflados en los portones de entrada. En la mañana de la ceremonia, Laila despertó antes del amanecer en su suite en el Palacio Al-Mansuri, observando las primeras luces doradas del sol naciente pintar las montañas distantes de tonos rosados y anaranjados. Había dormido sorprendentemente bien, como si su decisión de enfrentar el destino con coraje hubiese calmado los nervios que la atormentaron durante semanas. Sus damas de honor, 6 jóvenes mujeres de familias aristocráticas que la servían desde la infancia, entraron silenciosamente llevando bandejas de plata con té de menta, frutas frescas y pétalos de rosa perfumados para su baño ritual. El proceso de preparación llevó 4 horas. Primero el baño en agua perfumada con aceites de jazmín y sándalo. Después, la aplicación de hennas con diseños intrincados en sus manos y pies, seguido por la sesión de maquillaje con cosméticos importados específicamente para combinar con sus joyas ancestrales. El vestido de novia era una obra de arte que había costado el equivalente al PIB de un país pequeño. Confeccionado por un atelier parisino, especializado en ropas de realeza, combinaba seda blanca pura con bordados dorados que contaban la historia de la familia Al-Mansuri a través de símbolos tradicionales. Las perlas cosidas en el corpiño habían sido buceadas por pescadores del Golfo Pérsico, en aguas que pertenecían a la familia desde hacía siglos, y los diamantes que adornaban el velo habían sido traídos de las minas de Sudáfrica en una transacción comercial legendaria del bisabuelo de Laila. Cuando finalmente se miró en el espejo de cuerpo entero, hasta sus damas de honor más experimentadas jadearon de admiración. Laila se había transformado en una visión de belleza etérea que parecía salida de un manuscrito iluminado medieval. Su vestido flotaba a su alrededor como nubes de seda, y su velo de encaje delicado, que había llevado un año tejer a mano por monjas en un convento belga, creaba un aura casi celestial. Pero eran sus ojos los que verdaderamente impresionaban. En lugar de la timidez esperada de una novia tradicional, brillaban con una determinación serena que hablaba de fuerza interior y propósito inquebrantable. Cualquier hombre sería afortunado en conquistar el amor de tal mujer, pero Khalil al-Rashid estaba decidido en su rechazo para percibir el tesoro que el destino había puesto en sus manos. En el Palacio Al-Rashid, Khalil pasaba por los rituales de preparación matrimonial con la misma emoción que usaría para vestir un uniforme militar para batalla. Sus trajes tradicionales, un tobe de seda blanca bordado con hilos dorados, un bisht de lana fina decorado con caligrafía árabe que citaba versos del Corán sobre familia y honor, y un kefillé sujeto por una gal de oro macizo,
eran impecables y apropiados, pero los usaba como una armadura contra sentimientos indeseados, no como celebración. Sus amigos de la infancia, ahora hombres hechos que habían asumido posiciones importantes en los negocios y gobierno de Zairán, intentaban alegrar el ambiente con bromas e historias de las aventuras compartidas durante la juventud. Pero Khalil respondía con sonrisas forzadas y risas mecánicas que no llegaban a sus ojos, manteniendo una distancia emocional que dejaba a todos incómodos. Khalil intentó su primo más cercano, Omar, mientras ajustaba el bisht en los hombros del novio. Pareces que vas a un funeral, no a tu propia boda. Laila al-Mansuri es conocida en todo Zairán por su belleza y bondad. Miles de hombres darían fortunas por estar en tu lugar. Entonces tal vez uno de ellos debería casarse con ella. Khalil respondió fríamente, ajustando el kefille en el espejo sin realmente verse. Yo estoy aquí por deber familiar, no por elección personal. Omar y los otros amigos intercambiaron miradas preocupadas, pero sabían que argumentar con Khalil, cuando asumía aquella postura helada, era inútil. Era como intentar convencer a una pared de mármol de moverse. Posible en teoría, pero imposible en la práctica. La procesión de la novia comenzó al mediodía, cuando el sol de Zairán estaba en su cenit y la ciudad entera parecía pausar para asistir al espectáculo. Laila viajó del palacio al-Mansuri a la gran mezquita en una carroza dorada tirada por 6 caballos árabes blancos, cuyas sillas habían sido decoradas con cordones de perlas y cintas de seda. La ruta de 2 kilómetros había sido cubierta con alfombras persas y pétalos de rosa, mientras miles de ciudadanos se alineaban en las aceras, arrojando arroz perfumado y gritando bendiciones tradicionales. La visión de Laila emergiendo de la carroza en los escalones de la mezquita creó un momento de silencio colectivo, seguido por murmullos admirados que se extendieron por la multitud como olas. Parecía una princesa de cuentos árabes que había cobrado vida, moviéndose con gracia fluida que hacía que su vestido pareciese flotar independientemente de la gravedad. Su postura era erguida y confiada, su sonrisa genuina mientras saludaba al pueblo que la adoraba. Khalil, esperando en el interior de la mezquita con sus padrinos y las autoridades religiosas, oyó los murmullos de aprobación resonando a través de las paredes de mármol y sintió una punzada de algo que no conseguía identificar completamente. Curiosidad, aprensión, un destello involuntario de orgullo, pero suprimió esos sentimientos traidores tan rápidamente como surgieron, forzando su expresión a permanecer impasible como una estatua. La ceremonia religiosa fue dirigida por el gran muftí de Zairán, un hombre venerable de 80 años, cuya barba blanca llegaba casi hasta la cintura y cuya voz aún resonaba con autoridad a través de la mezquita abarrotada. El ritual siguió tradiciones que databan de siglos, con recitaciones del Corán que hablaban sobre amor matrimonial como uno de los mayores dones de Alá, responsabilidades mutuas entre marido y esposa y la santidad de la familia como fundación de la sociedad. Durante toda la ceremonia, que duró casi 2 horas, Khalil no miró una sola vez directamente a la novia. Cuando llegó el momento de recitar los votos matrimoniales que sellaría su destino, sus palabras fueron proferidas con la misma inflexión monótona que usaría para leer informes financieros en una reunión de negocios. No había emoción, pasión o siquiera interés básico, solo cumplimiento mecánico de una obligación social ineludible. Laila, sentada a una distancia respetuosa conforme mandaba la tradición, observaba a su nuevo marido a través del velo y sentía que su corazón se partía un poco más con cada palabra fría. Pero cuando llegó su turno de pronunciar los votos, lo hizo con una claridad cristalina y dignidad que impresionó a todos los presentes. Cada palabra fue articulada como una promesa sagrada, porque para ella, independiente de los sentimientos de Khalil, aquel momento representaba un compromiso espiritual que honraría independientemente de las circunstancias. La recepción que siguió fue un espectáculo de magnificencia que impresionó hasta a los invitados más exigentes y mundanos. El centro de convenciones de Zairán había sido transformado en un palacio de las 1001 noches, con tejidos de seda dorada colgando del techo al suelo, miles de velas perfumadas creando una atmósfera mágica y arreglos florales que incluían especies raras de orquídeas, rosas y peonías importadas,
de 5 continentes diferentes. El banquete ofreció platos que representaban lo mejor de la cocina de Zahirán e internacional. Cordero asado con especias secretas que había sido preparado por cocineros que aprendieron sus técnicas con los chefs personales del sultán otomano, arroz con azafrán y castañas que seguía una receta persa de 1000 años, frutos del mar frescos traídos diariamente del Golfo Pérsico, y postres que incluían dulces de dátil y pistacho preparados según tradiciones familiares ancestrales. La música fue proporcionada por una orquesta sinfónica de Londres, combinada con músicos tradicionales árabes, creando una fusión armoniosa entre Oriente y Occidente que reflejaba simbólicamente la unión de las culturas que Khalil y Laila representaban. Bailarines folclóricos de varias regiones de Zahirán se presentaron con ropas coloridas y movimientos que contaban historias de amor, guerra y triunfo que habían sido pasadas a través de generaciones. Khalil participó en todos los rituales obligatorios con educación fría pero perfecta. Danzó la danza tradicional de matrimonio con Laila cuando la etiqueta social lo exigió, pero mantuvo distancia física y emocional que era obvia para cualquier observador atento. Sus manos la tocaban solo lo mínimo necesario. Sus ojos nunca encontraban los de ella, y conversaba con otros invitados por encima de la cabeza de la esposa, como si fuera un accesorio decorativo sin importancia. Laila, por su parte, mantenía su gracia y dignidad aún ante la humillación pública. Sonreía a los invitados, conversaba inteligentemente sobre política y negocios cuando era abordada, y danzaba con parientes de Khalil cuando era invitada, nunca permitiendo que su compostura se quebrase o que las señales de rechazo conyugal se convirtiesen en un espectáculo para entretenimiento ajeno. Pero los invitados lo notaron. En los rincones discretos del salón, embajadores susurraban observaciones sobre la extraña frialdad del novio. Mujeres de la alta sociedad comentaban con pena sobre cómo Laila merecía mejor trato. Hombres de negocios especulaban si habría problemas en la fusión de las dos familias si el matrimonio comenzaba con tales señales de discordia. Los meses siguientes trajeron un florecimiento extraordinario que transformó no solo su matrimonio, sino toda la dinámica del reino de Zahirán. La noticia del embarazo de Laila se extendió por el país como pétalos de rosa, llevados por el viento del desierto, despertando una alegría colectiva que parecía bendecir cada rincón de la nación. En los mercados de especias, los comerciantes ofrecían dulces gratuitos a todos los compradores para celebrar la llegada del futuro heredero. En las mezquitas, los imanes incluían oraciones especiales por la salud de la sheika y su hijo por nacer. En los pueblos remotos donde Laila había establecido sus centros médicos, las mujeres tejían mantas de colores vibrantes como regalo para el bebé real. Khalil descubrió que el amor había transformado no solo su relación con Laila, sino su comprensión completa de lo que significaba liderar. Durante una reunión con ministros del gabinete, cuando discutían nuevas políticas educativas, él se sorprendió citando naturalmente los estudios de Laila sobre alfabetización femenina, incorporando sus métodos probados en iniciativas gubernamentales oficiales. Sus consejeros notaron cómo las decisiones del sheik ahora reflejaban una sabiduría más completa, como si hubiera ganado acceso a una perspectiva que antes le faltaba. Durante las tardes, cuando el calor del desierto se suavizaba y las brisas perfumadas movían las cortinas de seda de sus aposentos privados, Khalil y Laila desarrollaron el ritual de caminar juntos por los jardines del palacio, sus manos entrelazadas mientras discutían sueños para su hijo y planes para el futuro de Zahirán. Estos paseos se convirtieron en momentos sagrados donde las barreras finales entre ellos se disolvían como sal en el agua del oasis. Una tarde, mientras se detenían junto a la fuente de mármol donde los peces dorados nadaban en círculos perezosos, Laila colocó la mano de Khalil sobre su vientre, que comenzaba a redondearse con la nueva vida. «Hemos creado algo hermoso juntos», susurró. «Pero no me refiero solo a nuestro hijo. Hemos creado una forma nueva de amor, una que nació de la paciencia y creció a través del respeto mutuo». Khalil la besó suavemente, saboreando el milagro de haber encontrado no solo una esposa, sino una compañera de alma
que lo completaba de maneras que nunca había imaginado posibles. La transformación de su matrimonio irradió hacia todos los aspectos de la gobernanza de Sagiran. Juntos, establecieron el primer Consejo Conjunto de Desarrollo que incluía tanto hombres como mujeres en posiciones de liderazgo, una innovación revolucionaria que atrajo atención internacional positiva. Las políticas que diseñaron juntos combinaban la visión empresarial de Khalil con la sensibilidad social de Laila, creando programas que no solo generaban riqueza, sino que la distribuían de manera más equitativa entre toda la población. Cuando llegaron delegaciones de países vecinos para estudiar el modelo de desarrollo de Sagiran, invariablemente quedaban impresionados no solo por los resultados económicos, sino por la armonía evidente entre los líderes. Durante una recepción para embajadores del Consejo de Cooperación del Golfo, el representante de Kuwait comentó admirado cómo Khalil y Laila funcionaban como una sola mente con dos voces, cada uno complementando naturalmente las ideas del otro sin competencia o conflicto. El embarazo de Laila progresó como una sinfonía de alegría que llenaba cada día con nueva esperanza y anticipación. Khalil se volvió protector hasta el punto de la ternura cómica, insistiendo en que ella redujera sus viajes internacionales y delegara más responsabilidades a sus asistentes. Cuando ella protestaba que se sentía perfectamente bien y quería continuar con sus proyectos educativos, él respondía con una sonrisa que combinaba autoridad marital con adoración genuina. Nuestro hijo necesita que su madre esté sana y descansada, mi amor. El mundo puede esperar unos meses más por tu brillantez. Durante las noches, cuando Laila se recostaba contra las almohadas de seda, mientras Khalil leía informes a su lado, él frecuentemente pausaba su trabajo para colocar la mano sobre su vientre, maravillándose cuando sentía las pequeñas patadas y movimientos que anunciaban la vitalidad de su hijo. Este será un líder fuerte, murmuraba con orgullo paternal. Observa cómo ya lucha por hacerse notar. Laila sonreía, acariciando suavemente su barriga mientras respondía, tal vez será una luchadora fuerte. Ya veremos si nuestro bebé hereda tu determinación o mi diplomacia. La preparación para el nacimiento se convirtió en una celebración nacional que duró meses. Artesanos de todo Sagiran compitieron por el honor de crear regalos para el bebé real, desde cunas talladas en maderas preciosas hasta vestimentas bordadas con hilos de oro y plata. Los jardines del palacio fueron replantados con flores que florecerían específicamente durante la temporada esperada del nacimiento, creando un paraíso de colores y fragancias que celebraría la llegada del nuevo heredero. Laila insistió en que los mejores obstetras, tanto de Sagiran como de Europa, estuvieran disponibles durante el parto, pero también quería honrar las tradiciones locales, incluyendo a las parteras más experimentadas del país, mujeres sabias cuyas familias habían asistido a nacimientos reales durante generaciones. Esta combinación de medicina moderna con sabiduría ancestral simbolizaba perfectamente la filosofía que ella y Khalil habían desarrollado para gobernar, respetando el pasado mientras abrazaban innovaciones que mejorarían el futuro. Cuando finalmente llegaron las primeras contracciones durante una mañana tibia de primavera, con el aroma de jazmín flotando a través de las ventanas abiertas del palacio, Khalil estuvo a su lado durante cada momento del trabajo de parto, sosteniendo su mano y susurrando palabras de aliento en árabe y en inglés, recordándole lo fuerte y valiente que era, lo mucho que la amaba y cuán ansioso estaba por conocer al hijo que habían creado juntos. El bebé nació cuando el sol se ponía sobre las dunas doradas de Sagiran, llenando el cielo de tonos rosados y dorados que parecían bendecir su llegada al mundo. Era un niño perfecto, con los ojos oscuros de su padre y la nariz delicada de su madre, llorando con pulmones fuertes que anunciaban su vitalidad a todo el palacio. Cuando la partera colocó al bebé en los brazos de Laila por primera vez, tanto ella como Khalil lloraron lágrimas de alegría pura, abrumados por el milagro de la nueva vida que habían creado a partir de un amor que había crecido desde las cenizas del deber hasta convertirse en la llama más brillante de sus corazones. Nuestro príncipe, susurró Khalil, besando suavemente la frente de su hijo recién nacido. Nuestro regalo más precioso, respondió Laila,
mirando al bebé con asombro maternal que iluminaba su rostro cansado, pero radiante. En ese momento, rodeados por el bullicio alegre del personal médico y los cánticos de celebración que se alzaban desde las calles de la ciudad, supieron que habían alcanzado una felicidad que superaba todos sus sueños más salvajes, una completitud que había valido cada lágrima, cada malentendido, cada momento de duda que habían soportado en el camino hacia este momento perfecto de amor triunfante.